Bien, les decía entonces que ella emplea ese poder para lograr sus objetivos, que es su forma de vida también, ¿no? Es decir, bien, entonces explicar cómo entonces estaba relacionado ese poder y la función de trotaconventos, esa función social. También podían relacionarlo, yo había explicado lo que eran las viejas Troyas, que algunos lo pusieron, otros no, esas viejas que cavan las ollas en las que caerán las jóvenes incautas, y que justamente la llamaban así porque sembraban tanta guerra y destrucción que justamente recuerdan a la arrasada ciudad. ¿Sí? ¿La persona que quiere hablar? Sí, igual iba a decir más o menos por donde, o sea, lo que venías diciendo. De que también me parece importante como mencionar que no era un recurso hablar con ellas como de primera mano. Tipo, los hombres también bien sabían que eran mujeres que engañaban, eran señoras que engañaban y traicioneras, entonces era como el último recurso, y inclusive había coplas que decía como que bien sabes que eran traicioneras o de poco fiar, una cosa así decían. Sí, por supuesto, sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, entonces yo creo que esta pregunta está respondida. La número 3. La número 3 hablaba de desarrollar el tema del buen amor que ahí se me quedó el... No sé por qué me pasó. Escribía, ahí está. Del buen amor. Y el loco amor. En relación al final del episodio de Doña Andrina y Don Melón. Estudiando la figura de la copla 883, y vamos a escribirla toda así. 883. Que dice: si las aves pudiesen bien saber y entender cuántos lazos acechan, no las podrían
cuando vieron el lazo, la llevan a vender, por poco cebo, mueren, no se pueden defender. Bien. En este caso, justamente, nosotros habíamos hecho referencia y había que ponerlo porque por algo se da y es esperable que ustedes lo digan, lo que eran los nombres de doña Endrina y don Melón, que eran los protagonistas del episodio, ¿no? Es decir, los primeros en acción, que los nombres tienen una determinada connotación por la carga semántica que conllevan, en este caso los convierte en metáforas estéticas. Doña Andrina, la andrina es un fruto áspero y negro que nace de un árbol que es una especie de ciruelo silvestre. La muchacha sería andrina en cuanto fruta apetecible, pero áspera, silvestre, huraña y de difícil acceso. Esto yo lo di y esperaba que lo pusieran. Asimismo, la explicación de don Melón, también como, ojo que muchos lo pusieron, siempre se corrige, digamos, para decir lo que deberían haber puesto, y por supuesto muchos lo hicieron, pero lo digo por si acaso para aquella persona que no llegó a la nota y supiera cómo tenía que contestar. Don Melón, protagonista, cobra otra identidad, será don Melón de la Huerta y connotaría la dulzura, lo apetecible, propia de la fruta, el melón y la condición vegetal que nace y se extiende en la tierra, que sugiere la condición de justamente rondamiento del personaje en torno a la mujer que se quiere alcanzar. Hay una designación de significación vegetal con todo lo que connota de vida, y son metáforas estéticas que no alcanzan el nivel simbólico. En este caso, Endrina resumiría y sería todas las perfecciones apetecibles, representaría la suprema aspiración de un ideal estético, que además era una mujer de gran linaje. Eso por una parte. Y por otra parte, explicar entonces qué es esta expresión, ¿no es cierto? Porque si se pide en relación a esto, y ahí ustedes, y eso sí creo que solamente una persona me puso lo que habíamos dado y que yo quería que lo pusieran y no se dieron cuenta, que era la conjunción que abre el condicional sí, ¿está? Es decir, acá había ¿sí? La conjunción que abre una condición que nosotros habíamos señalado que se emplea con el verbo en pretérito perfecto del modo subjuntivo. En este caso, pudiesen, se abre una condición, si las aves pudiesen bien saber y entender cuántos lazos has hecho, no las podrían, así que va acompañado del condicional. El condicional es justamente podrían. Es decir, que acá en esto que yo les pedía estudiar, ¿sí? Está abriendo una condición de las aves, y las aves era un símbolo. Ojo que no era una metáfora, algunos no fui muy severa en la corrección porque, bueno, están en primero recién,
pero en realidad era un símbolo, ¿no es cierto? Justamente, si las aves pudiesen saber y entender cuántos lazos acechan, no la podrían prender. Cuando vieron el lazo, la llevan a vender, por poco cebo mueren, no se pueden defender, ¿no? Es la idea de justamente de la caída. El significado es que si las mujeres pudiesen saber y entender las trampas, los llamados lazos, entonces está la idea de ser cazada por ese cebo, es decir, esa trampa. El cebo en la pesca son los alimentos que el pescador ofrece a los peces para atraerlos y por extensión los artificios que simulan estos alimentos, ¿no es cierto? En el sentido figurado es el fomento que se da a un afecto o pasión. El ave tiene un contenido simbólico desde el antiguo Egipto, simbolizan las almas humanas, a veces tienen cabeza de persona, inclusive en la iconografía helénica. Conciernen al elemento aire y son altura y en consecuencia espiritualidad. Las aves son algunas sencillas como la paloma, otras astutas como la perdiz, unas se llegan a la mano, otras huyen de ellas, unas aman convivir con los hombres, otras la soledad y el desierto. Es decir, que las aves de vuelo bajo simbolizan la actitud terrena, la de vuelo alto, la pasión espiritual. Entonces está refiriéndose al tema de la pasión amorosa y la honra de la mujer en torno a no caer en esta trampa por medio de esta tercera, ¿no es cierto? Es decir, que era fundamental hablar, ya te doy la palabra, hablar de esta relación entonces de la tercera y la trampa y el lazo con lo que significaba el simbolismo del ave. ¿Sí, Noemí? ¿O Naomi? ¿Sí? Consulta, iba por el lado como de asociar con lo del fuego-aire que habías dicho en otra parte. No te ¿O no? entendí. Un poquito más alto. Sí, iba por el lado de asociar con lo del fuego-aire que habías dicho en otra parte. Sí. Ah, ahí va. Como del loco amor como fuego-aire y después como lo del fuego, no me acordé, lo del fuego-tierra también, no sé, sí iba por ahí. Sí, sí, también lo podías relacionar con eso, porque justamente yo pretendía también que desarrollaran a buen amor y el loco amor, es decir, que lo podían desarrollar también en ese sentido, bien. Y hubo gente que de hecho lo hizo, es decir, puso el símbolo del fuego asociado aquí. Ojo que acá es la pregunta 3, no 2. No sé por qué yo puse 3 y se fue, a veces por... Bien. Les decía entonces, refiriéndose al tema de la pasión amorosa y la honra de la mujer, en torno a no caer en esta trampa por medio de la tercera, y en la copla anterior, en la 882, si ustedes veían, doña Andrina dijo, fíjense lo que dice en la copla anterior, por eso es interesante siempre relacionar con las coplas anteriores y las siguientes. Hay viejas tan perdidas, refiriéndose por supuesto a la tercera. A las mujeres traéis tan engañadas, vendidas. Me dabas aliento.
artes y salidas. Hoy que ya estoy burlada, todas me son fallidas. ¿Por qué relaciono esta que en realidad era la anterior a la 800? Acá me faltó, me sobró una letra, bien. ¿Por qué relaciono? Porque justamente en la idea de este loco amor es importante que esté esa maldad, ese lazo, esa intención de cazar, que en definitiva tiene algo malo, algo ligado a la maldad, porque en definitiva el que tiende un lazo, ¿no es cierto? Fíjense, si las aves pudiesen saber y entender cuántos lazos acechan, no las podrían prender. Es que, ¿qué está diciendo doña Andrina? Que si ella se hubiera dado cuenta, no hubiera sido burlada. ¿Entienden la idea? Es decir, que ese loco amor nace en realidad de algo malo, nace de una maldad. Por poco cebo mueren, no se pueden defender. ¿Entienden la idea? Y llama perdidas a estas viejas, a las mujeres traídas tan engañadas, vendidas, a Jace me daban aliento, 1000 artes y 1000 salidas, ahí la hipérbole, ¿no es cierto? Hoy que ya estoy burlada, todas me son fallidas, ¿sí? Es decir, que la idea de ese cebo, que es una trampa, que es algo malo y relacionarlo con ese loco amor que justamente ligado a lo que ya habíamos dado y podían reiterar algunos de los conceptos dados en la clase sobre el loco amor y el buen amor. Algunos me relacionaron acá la parte justamente del fuego. Bien. Es decir, en la copla 883 se continúa la idea de la trampa realizada a las mujeres relacionada con el cebo y la carnada, como ellas han caído allí desprevenidas. Luego sigue esta relación simbólica con los peces. En la 884 dice, y los peces del mar cuando ven el anzuelo, el pescador los tiene ya tirados por el suelo. La mujer su daño advierte cuando queda con su duelo, no la quieren sus parientes, padre, madre, ni abuelo. Es decir, que esta deshonra de caer en ese lazo va unido a la simbólica caída, ¿no? Y al desamparo posterior de los familiares, ¿no? Es decir, vieron cómo entonces esa caída llega a afectar la posterioridad del relacionamiento hasta con los demás. Y los peces del mar, cuando ven el anzuelo, el pescador, acá podrían hablar del paralelismo entre la caída del ave y la caída de lo que sería el pez, que vendría a ser dos formas de explicar lo mismo, por dos simbologías, una con el ave y otra con el pez. Fíjense acá en la parte social, ¿no? No la quieren sus parientes, padre,
madre ni abuelo, es decir, cómo al vivir ese locamor quedaría en la soledad, ¿no es cierto? Definir el símbolo ya lo habíamos definido, ¿sí? Como la asociación subliminal o inconsciente a elementos conscientes, ¿no es cierto? Es decir, referirse a esa figura, pero claro, algunos no la nombraron como tal. Una cosa que ibas a señalarles en general era, ojo, no se equivoquen persona con personaje, porque muchos me ponen, sí, la persona, Endrina, por ejemplo. Ojo, al estar en la ficción son todos personajes, ¿sí? Porque ¿cuál es la diferencia fundamental entre persona y personaje? La existencia, que se pruebe que existió. Sí. ¿Y El cómo plano la en el que se definimos encuentra, mejor? si es un plano real o es un plano narrativo. A ver, explícate mejor. Ay, no sé si lo puedo explicar mejor. No sé, que se me ocurre que de repente porque se encuentra en un plano narrativo. O sea, ya porque lo estés escribiendo, estás hablándolo como en una forma de relato, vas a ser como un personaje del texto, de la obra. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué diferencias hay entre la persona y el personaje? La persona es el ser histórico, ¿no es cierto? Las personas somos nosotros. Las personas es una persona de la realidad que habita en la realidad, el ser histórico que tiene una fecha de nacimiento y muerte. Es decir, la persona es el autor, ¿no es cierto? Y les aclaro esto porque está vinculado con la pregunta siguiente. Y el personaje habita en la historia, es decir, el personaje es un ente de ficción que habita y tiene vida dentro de la historia y se renueva cada vez que se lee la historia, pero en realidad no ha vivido nunca en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ojo con ese tipo de errores porque ya están, digamos, para ser formadores de formadores, tienen que tener entonces esas ideas bien concretas, ¿sí? Y está vinculado a cómo debían responder la otra. Dice, explique las diferentes posturas en torno al sentido autobiográfico del texto en relación a la copla 106. ¿Ah? Y entonces justamente acá nosotros habíamos dado, y esta yo creo que, bueno, los que llegaron a más notas son los que relacionaron a lo que yo había dado, que había dicho y que ahora lo voy a reiterar, las posiciones que había. Y cuando yo digo y digo los autores, ustedes deberían también haber relacionado con los autores dados en clase, ¿no? Primero voy a poner la copla, que dice, la 106, desde que vi a la dama ofendida y tan cambiada,
amar donde no te aman, no te sirve de nada. Responder si no llaman es vanidad probada. Bien, entonces, fíjense, la última, perdón, me alejé de su trato, ya es cosa olvidada. Fíjense entonces que nosotros habíamos dado la parte de lo que se refería a lo que eran los críticos María Rosalida y Leo Spitzer, defienden la intención del autor señalando que su didactismo es auténtico, así como que era común en la Edad Media extraer consecuencias éticas positivas de textos que narraban aventuras moralmente condenables. Por otro lado, Menéndez y Pelayo la llamaba la comedia humana de la Edad Media, ya que el poeta español se refiere a ideas y modos de conducta, así como de hombres y mujeres de un lugar y época determinados, mezcla tan hábilmente lo abstracto y lo concreto, lo erudito y lo popular, lo vital y lo ascético, que además de crear un clima poético insuperable, se muestra mucho más alerta y ubicado en tiempos de crisis y de cambio. ¿Tá? Es decir, que tenían que mencionar las posturas estudiadas de María Rosalida, Leo Spitzer, Menéndez y Pelayo. Esto no lo vi en muchos de ustedes. Fíjense que yo inclusive les había dado, estaba en una clase grabada, que le había leído la opinión de Leo Spitzer cuando hablaba, y que lo tienen también en una de las fotocopias, la del capítulo universal 96, que dice, fíjense, ¿qué es? Esto lo dice entonces Leo Spitzer. ¿Qué es pues lo característico de este poeta tan chapado a lo medieval? Evidentemente su brío, su genio de expositor y narrador. Posee las dotes mímicas del juglar, que sabe multiplicar su personalidad y desempeñar en un alarde de virtuosismo los papeles más dispares, y que aún allí donde propiamente solo pretende presentar un tipo general, lo viste de rasgos concretos. El actor, por mucho que quiera representar un tipo como tal, pone en él mucho de su yo empírico, de su propia personalidad individual. Y Juan Ruiz es precisamente un actor de personalidad impresionante al servicio de un arte impersonal. ¿Por qué toda la historia de amor, todas las historias de amor suceden siempre las mismas cosas? ¿Por qué el enamorado pretende las damas más distintas empleando siempre los mismos medios? Envío de una tercera, de canciones amorosas, etc. ¿Por qué las historias amorosas no están ordenadas conforme a un determinado principio psicológico de selección? Porque precisamente para nuestro autor no es importante lo psicológico, nos pinta una y otra vez ilustraciones de loco amor.
Ve un reino, valga la expresión estático de seducción terrena, y el estado estacionario, el moverse sin salir de un sitio, la repetición de los mismos rasgos, guardarán relación con el hecho de que las historias amorosas particulares no se enhebran en un hilo psicológico, sino que se insertan en un sentido radial en torno a una verdad central y autoritaria. Cada narración simboliza, en el fondo, una verdad única. Esta imagen de moverse sin salir del sitio somos nosotros, lectores, acostumbrados al progreso de la acción, que los inventamos, pues hemos perdido el centro único y no podemos, por tanto, girar tranquilamente en torno a él. Así como el hombre medieval concibe la verdad única del estado de reposo, así también en estado de reposo conciben las diferentes encarnaciones del mal. Los 40 nombres que recibe la tercera nos dan una idea de las trampas. Son nombres procedentes de la idea del lazo y trampa que acechan a los hombres. Son, por decirlo así, improperios catalogados del mal como poder activo que nos asedia y que sabe sorprendernos arteramente. Por eso, siempre que se trata de tercera, se repiten los mismos términos y la enumeración de sus ocupaciones es en el fondo la misma siempre. Son ladinas, arteras, persuasivas, como el mal y como el diablo. Por eso también el diálogo que se desarrolla entre ellas y sus víctimas y clientes es siempre el mismo. El principio artístico medieval de la ejemplificación repetida de una misma idea o concepto que agrada estéticamente, llamado demonstratio dell'act, está en oposición con el variatio delectat. La variación, el cambio constante, es lo artísticamente agradable. Esto yo se los había dado y pocos fueron los que me mencionaron a Leo Spitz. Bien. Por una parte esto, y por otra parte, en señalar que los grandes autores de esta centuria, y Juan Ruiz podía ser un paradigma, muestran la lucha entre lo terrenal y lo divino, una encendida y dinámica vitalidad todavía tensa entre el humanismo y ya naciente renacimiento próximo, y los graves deberes del ascetismo anterior, junto a la afirmación reiterada de los peligros del pecado, la indonable necesidad de pecar, junto a la búsqueda consciente de salvación, la atracción tibia y potente de lo mundano. ¿Ah? Es decir, que poner de relieve estas dos posturas, ¿sí? La postura de que lo hubiera vivido y que podría estar relatando lo que él hubiera vivido, y la postura de que la no existencia de la autobiografía. Y Lourdes Pérez, ¿sí? No, que básicamente es lo de todo lo que tiene que ver con la Edad Media, lo oculto, la culpa, la iglesia, lo que uno siente y bueno, y eso, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es decir, vincular entonces esta figura de la copla 106, ¿sí? Con justamente la idea de si esta polémica en torno a lo autobiográfico. Hoy en día cada vez se desprende más la importancia de lo autobiográfico en general. Ya no se toma tanto la parte de la autobiografía para el autor, pero estaba esa duda, que además la habíamos dado y la habíamos estudiado, y justamente que había que explicar, ¿no es cierto? La idea de que esa copla, ¿no? Amar donde no te aman no sirve para nada, y la idea de si era una experiencia de vida o era una asunción por lo que es la contemplación de la vida, ¿no?
y relacionarla entonces a lo que habíamos estudiado del sentido autobiográfico y las diferentes posturas estudiadas. Bien, creo, no sé si hay alguna pregunta, creo que hemos contestado en profundidad cómo se debía realizar el parcial y que les sirva entonces para saber cómo contestar el parcial siguiente. Sofía Molina. ¿Sí? A mí no me llegó la nota, no sé si vas a decir por acá las notas restantes o tengo que seguir esperando. Yo las dije al principio, ¿eh? ¿Al principio? Sí, yo me conecté desde el principio. Yo dije todas las notas, ¿Podría decirme la mía? ¿no? ¿Cómo no? Profe, yo entré, me costó entrar.